Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a este video de la Biblia del Expositor, la Biblia de estudio del Expositor de Jimmy Swaggart, sí, de su ministerio, una Biblia que es muy difícil de conseguir porque no se puede comprar en cualquier lugar, sino que se debe conseguir a través del mismo ministerio de Jimmy Swaggart. Por eso recién ahora pudimos conseguir la Biblia y queremos hacer la reseña en forma y contenido. Así que ¡comencemos! Esta es la Biblia del Expositor, como estamos viendo en pantalla. Sí, la Biblia del Expositor, que es una Biblia que se puede conseguir normalmente en tapa dura, aunque también viene en formato de piel. Pero como lo dijimos, pertenece al ministerio de Jimmy Swaggart, por lo cual no te podemos decir que entres al link de compra en Amazon, ni que puedas, allí meterte en alguna distribuidora donde la puedan tener, porque solamente se consigue a nivel ministerial. Normalmente participan de seminarios y luego allí en el seminario, con la compra de la participación del seminario, allí te obsequian la Biblia. Por eso es una Biblia ministerial, no es una Biblia comercial, o por lo menos no desde el punto de vista de las distribuidoras internacionales. Sí la podés comprar en el sitio que figura en la Biblia, que en todo caso se pueden comunicar con nosotros al número que figura en pantalla para que podamos asistirle con respecto a esa información específica, y allí te vamos a dar todos los datos de manera privada para aquellos que sobre todo estén en Estados Unidos, aunque quiero creer que por allí pueden hacer envíos internacionales. No lo sabemos, pero vamos al punto que nos trae a este video, que es la reseña en forma y contenido de esta Biblia. En este caso tengo la de tapa dura que tenemos aquí, cuyas medidas son 24 centímetros de alto por 16 centímetros y medio de ancho por, miren, 6 centímetros de lomo. Sí, en este caso lomo de hojas blancas. La Biblia es de tapa dura y tenemos aquí una Biblia que nos va a decir que es la traducción que se llama versión textual expositora. Versión textual expositora, que es una traducción que se generó con un equipo de trabajo del ministerio Jimmy Swaggart. A propósito, hizo una versión de la Biblia que no es una versión dinámica, no es parafraseada, ni es una, digamos, de lenguaje actual, sino que respeta mucho de las palabras de la Reina Valera 60, como lo son, por ejemplo, el modo de expresarse en lo que son los tipos de medidas. Va a hablar de codos, va a hablar de estadios, pero en los comentarios, o sea, allí en lo que es en la exposición de las notas de estudio aclarativas, allí va a decir la medida en centímetros, como es en el caso de Noé, que ya lo vamos a ver. Bueno, en principio abrimos la Biblia y nos encontramos con varias páginas en blanco, y luego comienza con una hoja de dedicatoria, por si querés hacer el obsequio. Luego vamos a encontrarnos con las primeras páginas de esta Biblia de estudio del Expositor, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, en la versión textual expositora que salió en el año 2011. Allí tenemos el prólogo por Jimmy Swaggart, y allí vamos a ver todo lo que tiene que ver con tanto la versión textual expositora como también esta Biblia del Expositor. Luego de este prólogo, donde están allí los agradecimientos también y los colaboradores en la versión en inglés, vamos a ver que esta Biblia tiene los libros del Antiguo Testamento, todos aquí marcados con su abreviatura y la página donde se encuentra y la cantidad de capítulos que tiene, y luego vamos a ver los artículos que se van a encontrar entre los testamentos y al finalizar el libro de Apocalipsis, al finalizar la Biblia propiamente dicha. Luego, dando vuelta a la página, tenemos aquí el artículo sobre las 7 razones por las que la Biblia del estudio del Expositor le ayudará a entender la palabra de Dios con cada una de las 7 razones. Y luego, esta Biblia, les digo, es una Biblia que se llama la Biblia del Expositor. Simplemente siempre vamos a encontrar la Biblia y los comentarios de la Biblia versículo a versículo. Entonces, en esto es realmente singular esta Biblia. No hay otra que se le parezca porque el criterio es muy particular. No mucha gente está de acuerdo con hacer esto. Y en este caso vamos a ver
ver todos los capítulos y cada una de las divisiones que se hizo en la traducción bíblica confeccionada por ellos, y vamos a ver que la Biblia va a estar en texto negro y en texto rojo todo lo que es el comentario de Jimmy Swaggart, ¿sí? Si bien es una Biblia de autor, porque la Biblia del expositor está dirigida y está, comentada en su totalidad por Jimmy Swaggart, por supuesto que no es solo su información, sino todo lo que él estudió para volcar la interpretación bíblica. Pero sí vamos a decir, como estamos viendo en pantalla desde hace algunos segundos, que toda la Biblia, no va a haber introducciones a los libros, no va a haber artículos, dentro del texto bíblico, sino que desde Génesis a Apocalipsis es la Biblia versículo a versículo en texto negro, y luego todos los comentarios o las notas del escritor, del expositor, en color rojo. Entonces leemos el texto bíblico, explica, leemos el texto bíblico, explica, leemos el texto bíblico, explica, dice una palabra, hay un paréntesis, dice esto, explica y sigue, y así durante toda la Biblia. Por eso tiene 6 centímetros de ancho, en una hoja bien blanca con una tinta realmente muy pero muy bien impresa. Y como dije, es una Biblia de autor, y allí Jimmy Swaggart no nos va a decir las líneas de interpretaciones que hay, no, él va a decir esto es esto, esto es esto y esto es esto, y en algunos puntos va a también confrontar ciertas teorías de interpretación que va a decir, algunos piensan que es esto, sin embargo no hay ningún tipo de evidencia que sea eso, definitivamente esto es esto. Por ejemplo, cuando Pedro está en Romanos y dice, los que están en Babilonia los saludan, la mayoría de los intérpretes dicen que Babilonia era la ciudad de Roma. Sin embargo, ahí él dice, no sé de dónde sacaron eso, pero Babilonia era la Babilonia que está en el río Éufrates. Y a otra cosa. Y cuando en el capítulo 6 de Génesis va a decir, los hijos de Dios se juntaron a las hijas de los hombres, ahí él va a decir lisa y llanamente, son ángeles caídos, que se juntaron y cohabitaron con seres humanos. Directamente, cuando hable del Leviatán, por ejemplo, en el libro de Job, ahí va a decir, algunos dicen que fue una bestia salvaje del mar, un monstruo marino de la antigüedad. No, este Leviatán era Satanás. Era un modo simbólico de hablar de Satanás. Así que todo el capítulo va a apuntar a que cada vez que habla del Leviatán, habla de las artimañas de Satanás, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre yendo directamente al grano. Es una línea directa y subjetiva de interpretación que Jimmy Swaggart defiende como lo que le parece que es correcto y conveniente. Es su Biblia, es su línea de interpretación personal, y allí lo vuelca en la Biblia del expositor. Y así pasará por todo el Antiguo Testamento. Y me va a llamar mucho la atención que en el libro Cantar de los Cantares, veremos aquí que el título dice Cantar de los Cantares de Salomón, pero en la parte de arriba, donde está para encontrar el libro con la página o el capítulo, dice Salomón. Rarísimo. No dice cantares como el resto de la Biblia, sino que allí en Cantar de los Cantares arriba dice Salomón. No sé si fue un error, quizás alguien que esté viendo del ministerio de Jimmy Swaggart puede ver si es un error o no de edición, o realmente le pusieron en vez de Cantares Salomón. Raro. Vamos a seguir avanzando. Fíjense que pasará toda la Biblia a lo largo del Antiguo Testamento con el mismo formato. El texto bíblico en negro, los comentarios en rojo a lo largo de todo el texto de la Biblia, dando una línea de interpretación directa. Hablaremos que Jimmy Swaggart es más de orientación pentecostal, manifestación de dones, milagros, bautismo en el Espíritu Santo. Veremos que él fue a lo largo de muchos años un tremendo evangelista a nivel internacional, llenando estadios y predicando el evangelio, y pasando también por momentos difíciles en su ministerio a causa de ciertas tentaciones a las cuales se dio y que fueron de público conocimiento. Pasó por momentos muy difíciles, sin embargo hasta hoy el ministerio de Jimmy Swaggart sigue avanzando y sigue creciendo también con todas las áreas de influencia que puede llegar a tener. Aquí está la Biblia. Pasamos por todo el Antiguo Testamento hasta llegar a lo que va a ser al finalizar
finalizar el Antiguo Testamento con un texto acerca del tiempo del período entre los testamentos, dándonos una breve introducción, y hablará de la revuelta macabea, también del control de Roma sobre el territorio, los partidos políticos y grupos religiosos existentes y los preparativos para el advenimiento de Cristo, la preparación política, económica, moral y religiosa. Y luego comienza así el Nuevo Testamento de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Y así pasará por todo el Nuevo Testamento, con el detalle de que los que sabemos un poco de la Biblia entendemos que el libro de Hebreos fue un libro cuyo autor es anónimo. Sin embargo, aquí nos va a decir la Biblia del expositor la epístola del apóstol Pablo a los hebreos, porque una de las teorías es que el apóstol Pablo escribió Hebreos. Bueno, aquí directamente lo da por sentado y dice que Hebreo fue escrita por el apóstol Pablo. Listo. Jimmy Schwager aquí te va a decir en toda la Biblia, en todos los comentarios, esto es esto, esto es esto y esto es esto. Listo. No da opción a otras líneas de interpretación ni nada. Así en toda la Biblia, incluido el libro del Apocalipsis. Y así, al finalizar justamente el libro de Apocalipsis, tenemos varios artículos descriptivos y herramientas que posee esta Biblia, como lo es el artículo sobre la presentación de la Biblia. Allí nos hablará, luego de una breve introducción, de los idiomas de la Biblia, luego de las divisiones de la Biblia, para pasar al orden de la Biblia y la conformación del canon de la Biblia y el texto de la Biblia. Luego nos presentará este artículo llamado Cronología de la traducción de la Biblia, y va a darnos allí todos los años desde el 1500 a 500 a.C., describiendo cada uno de esos años con lo más representativo en cuanto a el artículo se refiere. Luego tenemos aquí el artículo de dineros, pesos y medidas, hablándonos de todo lo que tiene que ver con lo concerniente a cada uno de ellos, hablando de cada uno de los términos y dándonos su equivalente, o dándonos un contexto de por qué se utilizaba y por qué se nombraba de esa manera. Me parece muy interesante. Luego tenemos el calendario judío, este cuadro con cada uno de los meses y también las temporadas bien definidas en la parte inferior, para llegar al artículo sobre plantas y animales de la Biblia. Y allí va a desarrollar en varias páginas cada uno de estos temas, definiendo cada uno a modo de pequeño glosario diccionario de estos términos. Luego tendremos el artículo sobre términos usados frecuentemente en el estudio bíblico. Luego tenemos el cuadro extenso, porque hay otras Biblias que tienen el cuadro un poco más acotado, sobre la armonía de los evangelios, los acontecimientos del Nuevo Testamento, tanto más del ministerio de Cristo, ubicados cronológicamente y también desde el punto de vista de dónde aparecen en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, a lo largo de varias páginas de este cuadro de la armonía de los evangelios, en una hoja muy interesante y de letra bastante legible. Así llegamos a las 4 páginas sobre las parábolas y milagros del Nuevo Testamento, allí descritas por su título, su ubicación en los evangelios y la cita bíblica que corresponde, tanto de parábolas como de los milagros, abarcando también los milagros en los Hechos de los Apóstoles y los milagros mencionados en las epístolas y Apocalipsis. Así llegamos a lo que va a ser la herramienta principal de esta Biblia, considero yo, que es la concordancia temática de la Santa Biblia. No solamente va a darnos allí los pasajes donde se encuentran la palabra en cuestión, o el objeto, o el nombre, o la ciudad, etcétera, sino también nos va a dar un pantallazo de alguna frase explicativa para abarcar el estudio de ese personaje, ciudad, objeto, etcétera, para llegar al finalizar la concordancia con el artículo de 7 páginas que se llama ¿Qué debo hacer para ser salvo?, abarcando todas las verdades escriturales de la necesidad de perdón por ser pecadores, la fe que nos salva a través de la gracia de Cristo, una entrega al estudio de la Biblia y a la oración, y también todo lo que tiene que ver con el bautismo y el cambio, la transformación de vida, asistiendo a la iglesia y conformando todo lo que tiene que ver con nuevas rutinas que manifiestan una vida de piedad y de entrega a Cristo. Así llegamos a un texto especial sobre el bautismo en el Espíritu Santo, con todos los pasajes pertinentes acerca de esta verdad escritural, y también otro sobre la cruz, tu fe y el Espíritu Santo, así en 2 páginas, entendiendo las temáticas, para llegar a algunas
páginas para hacer anotaciones y finalmente encontrarnos con los mapas a todo color, en unos colores especiales que nunca vi, pero les diría que son como colores pasteles, pero fuertes, bien fuertes, de los lugares representativos y planos que tenemos que conocer para entender y adentrarnos en la cultura bíblica. Así, de esa manera terminamos la reseña de esta Biblia, que es la Biblia del Expositor de Jimmy Swaggart, que ustedes nos han pedido y que no le vamos a decir ingresar al link de compra en Amazon, porque esto en realidad fue un video de gentileza de nuestra parte para todos ustedes, donde no tenemos ningún tipo de medio de tener alguna retribución económica a través de nada. Simplemente lo hicimos porque nos lo pidieron ustedes y porque siempre les decimos que estamos aquí para servirles con responsabilidad. Así que bueno, aquí está la reseña. Si querés comunicarte con nosotros, comunicate al número que figura en pantalla y yo te voy a decir más o menos el sitio web y todo para que puedas adquirirla en el caso de que te interese. Mientras tanto, llegamos al conocimiento de esta Biblia a través de esta reseña. Para todos los demás, recuerden que sí están, para las compras de muchos demás materiales, sí están los sitios web de las distribuidoras que están anexadas a nosotros para bendecirnos y bendecirte a vos con un descuento en el cupón de descuento COMRODO. Sí, allí están todas y podés conseguir todo tipo de materiales a través de esas distribuidoras. Y recordá también, sobre todo, que se viene un video que estamos esperando muchísimo, que es la reseña de la Biblia de Estudio Teología Bíblica, que acaba de salir y ya en octubre se va a lanzar literalmente. Y bueno, estamos ahí preparando la reseña también para bendecirles con esa reseña en el canal. Bueno, seguimos avanzando, pero no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo. Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!